Arthur John Johnson, mejor conocido como Jack Johnson, nació el 31 de marzo de 1878 en la ciudad portuaria de Galveston, Texas. Fue el tercero de 9 hermanos en una familia encabezada por Henry y Tiny Johnson, antiguos esclavos. Su padre trabajaba en labores de mantenimiento y carga, mientras su madre se ganaba la vida como empleada doméstica. Aunque contaban con pocos recursos, criaron a sus hijos con estabilidad y afecto en un entorno marcado por la segregación del sur estadounidense. Desde pequeño, Jack enfrentó el racismo de forma directa. A pesar de la diversidad cultural de Galveston, las tensiones raciales eran intensas. En una ocasión, Johnson recordó su niñez diciendo: «Viví en una tierra donde los linchamientos eran comunes y desde muy joven supe que debía abrirme camino contra todas las adversidades». Sus padres fomentaron en él la fortaleza y el orgullo. Su madre, en particular, fue una figura clave que lo impulsó a no aceptar menos de lo que valía y a mantenerse firme frente a la discriminación. Johnson asistió a escuelas locales, aunque su formación fue interrumpida constantemente por la necesidad de contribuir al sustento familiar. Trabajó en distintos oficios como ayudante en establos, estibador y portero, actividades que, además de sostenerlo económicamente, fortalecieron su cuerpo y temple. Durante su adolescencia, comenzó a introducirse en el mundo del boxeo mediante peleas callejeras y encuentros improvisados en bares y callejones de su ciudad. Aprendió observando y recibiendo golpes, desarrollando un estilo basado en la resistencia y la determinación. Pronto se unió a los Galveston Giants, un grupo deportivo de jóvenes afroamericanos liderado por el boxeador Frank Childs, quien se convirtió en su mentor. Childs lo instruyó en técnica y estrategia, enseñándole que la inteligencia en el ring era tan esencial como la fuerza. Johnson reconocería más tarde la influencia decisiva de su entrenador. Frank Childs me enseñó que el boxeo era una ciencia, precisión, cálculo y mente fría. Su primer combate profesional fue el 1 de noviembre de 1898 frente a Charlie Brooks en Galveston, donde salió victorioso y recibió una pequeña compensación económica. A partir de ahí, su carrera profesional tomó impulso, ganando reconocimiento por su destreza y fortaleza. No obstante, las barreras raciales limitaron severamente sus oportunidades. Muchos rivales blancos y promotores lo evitaban deliberadamente, negándole peleas importantes. Johnson persistió, consciente de que no solo peleaba por él, sino por toda una comunidad marginada. Sabía que debía redoblar esfuerzos. No luchaba solo por mí, sino por cada hombre negro que soñó con ser algo más, expresó. Con el tiempo, su reputación creció y comenzó a enfrentarse a oponentes en diversas partes del país. Su estilo, basado en la defensa, reflejos veloces y golpes certeros, lo hacía único. Era astuto y provocador en el ring, cualidades que utilizaba para desestabilizar mentalmente a sus contrincantes. A comienzos del siglo XX, ya era considerado uno de los mejores pugilistas afroamericanos, aunque los títulos más prestigiosos seguían vedados para él debido a la discriminación imperante. Su constancia lo llevó a vencer a Frank Childs el 16 de mayo de 1902 en Los Ángeles, adjudicándose el campeonato de peso pesado de color. Este logro lo consolidó como el campeón afroamericano más destacado en una época en que los títulos mundiales estaban reservados para blancos. Por ello, se crearon campeonatos paralelos para boxeadores negros, los cuales ofrecían una plataforma para mostrar su talento pese a las barreras institucionales. En los años siguientes, Johnson enfrentó y venció a oponentes notables como Sam Langford, Joe Janet y Denver Ed Martin. En particular, su enfrentamiento contra Langford, el 26 de abril de 1906 en Massachusetts, destacó por su intensidad. Johnson afirmó que Langford era un gran rival, pero que él siempre tuvo una respuesta para cada ataque. A pesar de estos logros, el acceso al título mundial absoluto continuaba siendo negado por el color de su piel. Finalmente, en 1908, se abrió una oportunidad. El campeón mundial Tommy Burns aceptó enfrentarlo. La pelea se celebró en Sydney, Australia, el 26 de diciembre. Desde el inicio, Johnson dominó con una mezcla de fuerza y táctica.
Incluso se permitió burlarse de su oponente durante el combate. La policía lo detuvo en el asalto 14 para evitar mayor humillación a Burns. Johnson fue declarado vencedor y se convirtió en el primer campeón mundial de peso pesado afroamericano. Luego declararía que esa victoria fue por su pueblo, por aquellos que habían sido negados simplemente por su color. Demostré que el talento no tiene raza. Johnson defendió su título en múltiples ocasiones. Una de sus peleas más emblemáticas fue contra James J. Jeffries el 4 de julio de 1910 en Reno, Nevada. Jeffries, un ex campeón blanco, salió del retiro motivado por quienes deseaban ver el título de nuevo en manos blancas. Sin embargo, Johnson lo superó ampliamente y lo noqueó en el 15º asalto. Aquella victoria tuvo un impacto social enorme, más allá del deporte. El propio Johnson expresó: "No peleaba solo por el cinturón, sino por el respeto y la dignidad de todos los nuestros". Aunque sus hazañas en el ring fueron notables, su vida personal también estuvo marcada por controversias, especialmente debido a sus relaciones con mujeres blancas, lo que lo llevó a enfrentamientos legales en una sociedad profundamente racista. Las decisiones personales de Jack Johnson a menudo chocaban con las normas raciales estrictas de su época, lo que hacía su trayectoria aún más compleja y cautivadora. Sus vínculos amorosos con mujeres blancas generaron gran polémica y lo colocaron bajo el foco de un sistema profundamente racista durante los inicios del siglo XX, cuando las uniones interraciales no solo eran mal vistas, sino también ilegales en varias regiones de Estados Unidos. Johnson, al desafiar abiertamente estas convenciones, se convirtió en símbolo de resistencia frente al orden social establecido. Uno de los vínculos más notorios fue con Lucille Cameron, a quien conoció en Chicago. Esta relación atrajo la atención de las autoridades, ansiosas por encontrar una excusa para perseguirlo. En 1912, Johnson fue acusado bajo la ley Mann, que prohibía el traslado de mujeres entre estados con fines considerados inmorales. Aunque el caso parecía tener motivaciones más raciales que legales, tuvo gran cobertura mediática y fue visto por muchos como un ataque directo a su figura. Johnson, lejos de retractarse, se mantuvo firme. "No me arrepiento, amé con libertad y no permitiría que nadie me dijera lo contrario". El juicio se convirtió en un espectáculo mediático, más interesado en su vida personal que en la verdad legal. A pesar de la debilidad de las pruebas, fue condenado en 1913 a 1 año y 1 día de prisión, una sentencia ampliamente percibida como producto del racismo estructural. Para evitar el encarcelamiento, huyó del país y vivió exiliado por varios años en Europa y América del Sur, donde siguió boxeando y disfrutando de una vida acomodada, aunque marcada por la constante amenaza legal. Su vida sentimental seguía siendo objeto de atención. Se casó con Lucille Cameron ese mismo año, pero su relación enfrentó críticas y rechazo social. Eventualmente, ella se divorció en 1924. Su segundo matrimonio con Etta Terry Yuri también fue turbulento. Yuri sufría depresión y terminó quitándose la vida en 1912, un hecho que dejó a Johnson profundamente afectado. "Su muerte me destrozó. Era el amor de mi vida, y el mundo nunca aceptó nuestro amor", expresó con dolor. La prensa solía pintar sus relaciones como escándalos, ignorando el trasfondo emocional y humano. Lo describían como temerario e impulsivo, sin reconocer la sinceridad de sus afectos. Johnson, sin embargo, siempre defendió sus elecciones. "Viví como quise. No oculté ni lo que era ni a quién amaba". En 1920, Johnson regresó a Estados Unidos, se entregó y cumplió su condena. Su retorno generó opiniones divididas. Para algunos, un gesto de valentía. Para otros, una rendición. Durante su encierro, se mantuvo activo, dando clases de boxeo a otros internos y cuidando su forma física. Sobre su tiempo en prisión dijo: "Podrán encerrarme, pero nunca quebrar mi espíritu". Al salir de prisión, enfrentó dificultades económicas y luchó por recuperar su antigua gloria. Se empleó en varios trabajos, incluyendo espectáculos de variedades y ferias. A pesar de los altibajos, siguió involucrado en el boxeo
orientando a jóvenes y compartiendo su experiencia. El legado de Johnson es una mezcla de lucha, rebeldía y perseverancia. Fue un pionero que desafió abiertamente las reglas sociales de su tiempo, pero también un hombre cuya vida amorosa lo enfrentó de forma directa con los prejuicios raciales más duros. Sus relaciones con mujeres blancas se convirtieron en un símbolo del racismo institucionalizado que caracterizaba a la sociedad estadounidense de la época. Jack Johnson falleció trágicamente el 10 de junio de 1946 en un accidente automovilístico cerca de Raleigh, Carolina del Norte. Según se cuenta, había salido furioso de un restaurante que se negó a atenderlo por ser negro. Su muerte, repentina y simbólica, fue un recordatorio brutal del racismo que combatió toda su vida. En su funeral, familiares, admiradores y boxeadores se reunieron para rendir tributo a un hombre que desafió los límites y dejó una huella indeleble. Fue sepultado en el cementerio Graceland de Chicago, lugar que con el tiempo se transformó en sitio de homenaje a su figura. Décadas después, su influencia continuaba vigente. En 1990, fue incluido póstumamente en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional. Libros, películas y documentales revisitaron su historia. Finalmente, en 2018, más de 70 años después de su muerte, recibió un indulto presidencial, un gesto tardío pero simbólico que reconocía las injusticias cometidas contra él. El impacto de Johnson en el boxeo y en la lucha contra la discriminación racial fue enorme. Su carrera abrió puertas y cambió la percepción del atleta afroamericano. Rompió moldes y demostró que el talento no entiende de razas. Su figura inspiró a futuros campeones como Joe Louis y Muhammad Ali, quienes también rompieron barreras en su camino hacia la cima. Johnson se negó a plegarse a las expectativas impuestas por la sociedad blanca. Vivió con valentía, defendiendo su identidad y su derecho a amar libremente. Más allá de los triunfos deportivos, su mayor legado fue su papel como símbolo de resistencia. Al negarse a ocultar su estilo de vida y sus convicciones, desafió a un sistema que buscaba silenciarlo. Su ejemplo alentó a otros a resistir y a luchar por la igualdad. Además, su popularidad transformó el boxeo, demostrando que los combates interraciales podían atraer grandes audiencias y ser comercialmente viables. Su vida, tanto dentro como fuera del ring, dejó una huella imborrable en la historia del deporte y en la lucha por la justicia racial. Las victorias de Johnson, en particular sus espectaculares enfrentamientos con oponentes blancos como Tommy Burns y James J. Jeffries, convirtieron sus combates en eventos de gran impacto económico y mediático. Esta visibilidad y éxito financiero pusieron en jaque las excusas utilizadas para seguir marginando a los boxeadores negros, dejando en evidencia que el boxeo podía ser una vía poderosa para la integración racial, trascendiendo los límites del deporte. La influencia de Johnson no se limitó al cuadrilátero. Sus acciones dejaron una huella permanente en la lucha por los derechos civiles. Su determinación por defender su dignidad y desafiar la subordinación racial inspiró tanto a activistas como a ciudadanos comunes. La condena que sufrió bajo la ley Mann evidenció las fallas del sistema judicial estadounidense, donde los prejuicios raciales influían más que la justicia. Johnson, sin rendirse, se convirtió en un símbolo de lucha contra esas estructuras opresivas. Su espíritu indomable marcó el camino para futuras generaciones de deportistas afroamericanos comprometidos con la justicia social. Muhammad Ali, uno de los atletas más influyentes del siglo XX, lo mencionaba frecuentemente como una figura inspiradora. Al igual que Johnson, Ali se rehusó a ajustarse a lo que la sociedad esperaba de él y alzó su voz contra el racismo y la guerra de Vietnam. Jack Johnson me enseñó que no debía vivir según las reglas de los demás, declaró Ali, resaltando el valor de vivir con autenticidad. Otro ejemplo fue Jackie Robinson, quien rompió la barrera racial del béisbol profesional en 1947. Admirador de la firmeza de Johnson, Robinson también fue objeto de ataques racistas.
pero nunca cedió en su empeño por abrir espacios para los atletas negros. Reconociendo la valentía del boxeador, dijo: «Le debemos mucho. Él nos demostró que se podía luchar y triunfar, sin importar las dificultades». El legado de Johnson sigue vivo y continúa sirviendo de faro para atletas y activistas modernos. Su historia es un recordatorio de que la lucha por la equidad es constante y que cada generación debe asumir su papel en ella. Deportistas como Colin Kaepernick y LeBron James han seguido sus pasos, utilizando su visibilidad para denunciar las injusticias raciales, conscientes del camino trazado por pioneros como Johnson. Más allá de su impacto individual, la figura de Johnson ayudó a transformar la percepción cultural del vínculo entre raza y deporte. Su vida ha sido fuente de inspiración para libros, producciones cinematográficas y documentales que destacan sus contribuciones al boxeo y a la causa de los derechos civiles. Estas representaciones permiten que su historia siga viva en la memoria colectiva y que nuevas generaciones comprendan las barreras que rompió. La apertura del boxeo a atletas negros, impulsada en gran parte por el papel de Johnson, tuvo consecuencias duraderas en la configuración del deporte. Hoy, el boxeo se destaca por su diversidad racial, un reflejo de la inclusión que comenzó a gestarse con figuras como él. Su influencia no solo permitió que otros atletas afroamericanos accedieran a los grandes escenarios, sino que también abrió las puertas a competidores de otros grupos marginados, aumentando el alcance global del deporte. La contribución de Jack Johnson, tanto al boxeo como a la sociedad, resulta incalculable. Fue un innovador que desafió los estigmas raciales de su tiempo y pavimentó el camino para que otros lucharan por sus derechos. Su vida se resume en valentía, tenacidad y un firme compromiso con la equidad. Johnson no solo cambió el deporte, contribuyó al cambio social desde su rincón de combate. Al reflexionar sobre su papel en la historia, Johnson comentó una vez: «Fui un luchador dentro y fuera del ring. Peleé por mi lugar en el mundo, con la esperanza de allanar el camino para quienes vendrían después de mí». Esa esperanza, transformada en acción, lo convirtió en uno de los íconos más duraderos de la resistencia afroamericana. Pero hasta aquí llegamos con este viaje al pasado. Nos vemos en un siguiente video.